Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 conformado por Tairam Simalesa, Adrián Herrera y mi persona, Dania Menéndez. Hoy vamos a presentar el tema Formas de extracción y sistema de explotación español, minas, encomiendas y concertaje. En el vientre de la mina oscura, un grito duerme, nunca se cura. Piedras y sombras, sudor en la piel. La vida se vende por un cobre cruel. Sangre en la tierra, cadenas al sol. Las manos ajadas cargan el dolor. Sangre en la tierra, la historia olvidó. El objetivo de nuestra exposición es entender cómo funcionaron estos sistemas de explotación y qué impacto tuvieron en los pueblos originarios de América. No se trató únicamente de extraer recursos naturales, sino también de someter a sociedades enteras bajo nuevas formas de dominación. La historia de la colonización española tiene muchas capas y hoy queremos analizar tanto el discurso como la realidad que vivimos los pueblos originarios. Antes de entrar en detalle, quiero compartir un dato curioso. ¿Sabían que el oro y la plata extraídos de América durante los siglos XVI y XVII representaban cerca del 60% de toda la riqueza monetaria que circulaba en Europa? Esta enorme cantidad de recursos transformó economías y financió guerras en el viejo continente, mientras que en América los pueblos originarios enfrentaban un colapso social y demográfico sin precedentes. Otro dato importante en este tema es que en muchas regiones mineras, como lo son Potosí, que es el actual Bolivia, durante el siglo XVII, se estima que más de 100.000 indígenas trabajaban en condiciones extremas con jornadas que podían superar las 14 horas diarias. Muchos murieron a causa de enfermedades, agotamiento y accidentes, mostrando que la riqueza europea se construyó sobre un enorme sufrimiento humano. Para guiar nuestra reflexión, planteamos la siguiente pregunta histórica. ¿De qué manera los sistemas de explotación implementados por la corona española, encomiendas, minas y el concertaje, reflejan la contradicción entre el discurso de evangelización y civilización y la realidad de explotación y despojo que vivieron los pueblos originarios en América? Es importante destacar que, aunque los españoles promovían la idea de civilizar y evangelizar, muchas veces este discurso sirvió para justificar la imposición de trabajo forzado, la apropiación de tierras y la reorganización de sociedades enteras según intereses coloniales. Por eso, al analizar estas prácticas, debemos mirar no solo lo que decían los documentos oficiales o las crónicas de la época, sino también las consecuencias que tuvieron en la vida real de millones de personas. Con esta pregunta en mente y estos datos históricos como contexto, pasemos al desarrollo del tema y a la explicación de los sistemas de explotación, comenzando con la presentación de los personajes y fuentes históricas que nos permitirán comparar diferentes perspectivas. Para acompañar la exposición hemos creado un avatar llamado Don Encomendro. Este personaje simboliza al típico colonizador español de los siglos XVI y XVII. Su vestimenta refleja el estilo de la época, ya que lleva un sombrero ancho de la recta que le da un aire de autoridad, un jubón adornado con botones metálicos y unas botas altas de cuero, propia de los conquistadores que recorrían tierras desconocidas. En su mano derecha sostiene un contrato, documento que representa tanto la encomienda como el concertaje, sistemas creados para justificar la extracción de riqueza y la utilización de la mano de obra indígena. En su mano izquierda lleva una cruz pequeña, que es el símbolo de cómo la religión católica se utilizó como instrumento de justificación moral y espiritual para legitimar el dominio sobre los pueblos originarios.
Su mirada arrogante y desafiante refleja la superioridad que los colonizadores se atribuían a sí mismos, creyéndose dueños de las tierras y de las vidas de quienes la habitaban. Ahora pasemos a la primera fuente de comparación, las crónicas españolas del siglo XVI. En estos relatos escritos por soldados, religiosos y funcionarios de la corona, los pueblos indígenas eran descritos como gente dócil, sin fe, sin ley ni rey, ya que presentaban como seres incapaces de gobernarse por sí mismos, necesitados de tutela y dirección, como si fueran niños eternos, a los que había que educar y corregir. Bajo este discurso se reforzaba la idea de que los indígenas debían ser evangelizados, guiados y sometidos, lo cual ofrecía a los colonizadores una aparente justificación para implantar instituciones como la encomienda. En teoría, la encomienda estaba pensada para brindar protección, instrucción religiosa y cuidado a los indígenas. Sin embargo, en la práctica se transformó en un sistema de trabajo forzado, en el que los indígenas estaban obligados a entregar tributos en productos, oro o trabajo personal. Los cronistas callaban o minimizaban la explotación real, largas jornadas en minas y campos, castigos físicos muy severos, enfermedades y desarraigo cultural. Como consecuencia se produjo un colapso demográfico indígena de enormes proporciones, pues millones murieron por exceso de trabajo, maltratos y epidemias introducidas desde Europa. La segunda fuente de comparación son los testimonios indígenas, recogidos siglos más tarde en obras como La visión de los vencidos. En estos relatos, la perspectiva es completamente distinta a la española. Se describe la llegada de los conquistadores como un suceso marcado por el miedo, la desconfianza y la violencia. Los pueblos narran cómo fueron despojados de sus tierras, obligados a abandonar sus tradiciones y sometidos a trabajos extenuantes en minas y campos. También cuentan cómo las enfermedades traídas desde Europa, junto con el abuso y el maltrato, diezmaron poblaciones enteras en muy poco tiempo. Mientras que en las crónicas españolas la colonización se presentaba como una misión cristiana y cultural, en la voz indígena aparece como una verdadera tragedia colectiva. Este contraste nos muestra con claridad que la historia no tiene una sola versión, depende de quien la cuente y de qué intereses defiende. Ahora bien, ¿cómo respondemos a la pregunta histórica? Los sistemas coloniales, encomiendas, minas y concertaje, fueron diseñados con un discurso oficial de evangelización y protección, pero en el fondo su verdadero propósito era económico, asegurar el control de los recursos y garantizar mano de obra barata. La gran contradicción está en que, mientras la corona española y los colonizadores hablaban de civilizar y enseñar la fe, lo que realmente hacían era despojar tierras, esclavizar y destruir formas de vida que habían existido por siglos. En otras palabras, bajo la fachada de una misión espiritual se esconde un sistema de explotación. Conclusión: el sistema colonial español no buscó integrar culturas, sino mantener relaciones de poder desiguales, que beneficia solo a unos pocos. Los pueblos originarios fueron reducidos a un productivo, sin derechos reconocidos, a pesar de los discursos religiosos que hablaban de recursos de dignidad y salvación. La riqueza extraída de América transformó a España y al mundo, impulsando el comercio y el crecimiento europeo, pero ese progreso tuvo un costo humano enorme, millones de vidas perdidas, lenguas extinguidas y civilizaciones debilitadas. Al revisar estas fuentes históricas, vemos cómo los recursos de la época ocultaban las verdaderas consecuencias de la colonización. Recordar estas voces, sobre todo las indígenas, es fundamental para comprender que la historia no puede contarse solo desde la perspectiva del Ben. Y con esto hemos llegado a la final de nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.